Bueno, buenos días. ¿Quién se gozó con esa alabanza? ¿Verdad que sí? Eso es lo que nos falta como creyentes, como hijos del Señor, ¿verdad? Estar alabando a Dios, glorificando su nombre, estar buscando aliento en Él cada día, cada mañana, cada momento del día, buscar aliento, que es el único que nos puede dar a nosotros fortaleza y sabiduría. Así que damos gracias a Dios por este momento. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, por el lugar donde podemos congregarnos. Tenemos tanto que darle gracias a Dios, hermanos, que no nos alcanza verdaderamente el día. El mensaje que traigo para la iglesia el día de hoy es un mensaje para todos. Es el mensaje de Jeremías, que es un mensaje para todos y cada uno de nosotros. Muchas personas pensarán que Jeremías solamente les llevaba el mensaje, la exhortación a unos, a otros, pero el mensaje de Jeremías, él lo llevó exactamente a todos y cada uno que estaban infringiendo la ley del Señor. Entonces, hermanos, con respecto a todo esto que estamos viviendo hoy en día como humanidad, con todo lo que estamos viviendo nosotros como iglesia, como familia, como sociedad, yo meditaba de quién es la culpa. ¿Quién tiene la culpa de estar como estamos? ¿Quién tiene la culpa de que la iglesia, de que las familias, de que la humanidad se esté acabando, deteriorando? ¿De quién es la culpa? ¿De los pastores? ¿De la iglesia? ¿De quién es la culpa? Esta semana cuando recibimos esa famosa llamada alerta ámbar, yo pensaba, dije, Señor, ¿cuántas alertas ámbar nos has enviado tú y nos estás enviando tú y nosotros las ignoramos, verdad? Y pensaba, cuando llegue verdaderamente una alerta que no sea un ensayo, sino sea verdaderamente, que sea realidad, porque debemos estar, hermanos, dispuestos a entender, hermano, que esto que sucedió, esta llamada, esta alerta, no es un ensayo, sino es una prevención. Y en cualquier momentico de nuestro día de vivir puede llegar esa alerta, pero verdadera. Y yo pensaba, Señor, nos preocupamos tanto por la casa, por el carro, por la ropa, por todo. Y el momentico que llegue una alerta ámbar, que nos toca hacer algo, nos toca salir corriendo y dejar todo. La casa, el carro, la ropa, las joyas, todo lo que tenemos. Solamente tenemos que correr a salvar nuestra vida, que está en manos de Dios. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros entendamos que el Señor nos ha estado enviando mensajes, nos ha estado enviando mensajes y mensajes y mensajes, y en su infinita misericordia nos recuerda todos los días que estemos en paz con Él, que busquemos estar con Él, que en comunión, que andemos en santidad. O sea, son cosas que nosotros no hemos dejado de pasar en alto. Son cosas que nosotros de comenzar a colocar en práctica en nuestra vida. Entonces yo meditaba, esta semana he meditado y he estado estudiando, hermanos, el libro del profeta Nehemías y el llamado que le hizo el Señor al profeta Nehemías. Y podemos decir que después de Jesús es el mejor ejemplo a seguir para predicar la verdad. Aunque la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos muchos ejemplos y testimonios de hombres y mujeres que podemos nosotros colocar en práctica en nuestra vida. Pero es que el profeta Jeremías tiene algo especial. El profeta Jeremías tiene algo especial y créanme, esta semana lo estuve yo meditando y pensando y mirando. Y primero que todo vemos que en la Biblia nos dice en Jeremías 1, del 1 al 5, nos dice que Dios había apartado ya a Jeremías para el oficio de profeta, ¿verdad? Antes de que él naciera. Antes de que él naciera, el Señor ya le había apartado para profeta, lo apartó para que le llevara la palabra de Dios de exhortación, de arrepentimiento, de libertad a todo Israel y a todas las naciones. Lo segundo, vemos que él comenzó a ser preparado para su ministerio en su niñez. Comenzó a ser preparado desde muy pequeño. Dice la palabra de Dios que a los 15 años de edad, Jeremías comenzó su ministerio profético. 15 años de edad, unos añitos más que Sofía, unos añitos más que Kerlin, ya él estaba profetizando, ya él estaba ejerciendo el ministerio que el Señor le dio.
Y lo tercero que me causó a mí algo, me sorprendió, es que Dios no le permitió a Jeremías tomar una esposa durante su ministerio. Aparentemente Dios prefirió evitarle a Jeremías el terror adicional y la preocupación que había de enfrentar si hubiera tenido una esposa y hijos en ese tiempo. Y cuando leí esto dije, Señor, verdaderamente que la sabiduría de Dios es tremenda. Porque hermanos, pensemos solamente un momentico en el peso que llevaba Jeremías, en la responsabilidad que llevaba Jeremías en sus hombros, él predicando, llevando la enseñanza, exhortando a la gente y llevándole el mensaje de Dios para que se alinearan. Y él sabía las consecuencias si no lo harían, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo decía, Señor, prácticamente estamos viviendo hoy en día nosotros los pastores y la gente que está verdaderamente comprometida con Dios. No solamente llevamos nosotros las cargas de nosotros, no solamente llevamos las cargas de la economía, de la sociedad, de la iglesia, de ustedes, o sea, las cargas no solamente eso, sino que aparte de eso tenemos una carga, es la familia. Porque créanme que yo pensaba esta semana con mi esposa y le decía, yo no me imagino cuando estemos en los últimos tiempos, como dice la palabra de Dios, uno como hombre, como líder de su casa o como padre o como madre, no entiendo qué clase de sufrimiento será uno ver a sus familias, a su esposa, a sus hijos pasar necesidades, aguantar hambre o que sean llevados, secuestrados o asesinados. Entonces vemos que Dios no le permitió a Jeremías tener esposa e hijos. Dice Jeremías 16, del 1 al 6, vino mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque Jehová dice que los hijos y las hijas nació en este lugar, las madres que los den a luz y los padres que en esta tierra engendren, morirán de dolorosas enfermedades y no serán llorados ni sepultados, sino será según como el estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Ustedes se imaginan Jeremías llevando la carga que llevando esa tremenda carga, porque el Señor le hablaba a él directamente al oído con palabras audibles. El Señor le mostraba, le enseñaba, les quería. Y Jeremías transmitía ese mensaje que sabía que era verdad. Y aparte de eso, si hubiera tenido esposa e hijos, la carga de lo que iban a sufrir ellos. Entonces, esas tres cosas a mí me llamaron la atención. Y me puse a seguir leyendo el libro de Jeremías y nosotros sabemos y encontramos que Jeremías fue un hombre muy comprometido. Jeremías fue un hombre bien comprometido, fue un hombre sincero y fue un hombre directo con el encargo que el Señor había colocado en sus manos. ¿De qué? De llevar reprensión del pecado. El profeta Jeremías no hacía excepción. El profeta Jeremías cuando exhortaba o cuando trataba de exhortar, él exhortaba tanto a reyes, a pastores, al pueblo, en general a todo el mundo exhortaba. El profeta Jeremías no se medía a pensar, no, es que este es un rey y me puede servir, o no, Jeremías hacía caso de lo que el Señor le decía y como el Señor le transmitía su palabra, él la llevaba directamente al pueblo. Entonces, él no hacía excepción de nadie. Él les llevaba a los pastores, a los reyes, al pueblo, a todo el mundo en general. Por ejemplo, veamos que se dirigió en contra de ciertos pastores. Jeremías 23:1 dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Acuérdense que cuando iniciamos esta enseñanza, la iniciamos con lo que yo estaba teniendo en mi corazón, de quién es la culpa de que el mundo esté como esté, de quién es la culpa que la sociedad, la familia, las iglesias estén en vía de extinción, estén tan deterioradas. Yo decía, Señor, la culpa es de nosotros los pastores, la culpa es de la iglesia, la culpa de quién es, Señor. Y entonces en ese momentico Jeremías
está trayendo una exhortación a los pastores y dice Jeremías 23:1: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ahora, tengamos en cuenta que esta exhortación es para todos los pastores en general. Esta exhortación aún es para nosotros, los que estamos en el ministerio, los líderes o los que de pronto vamos a compartir la palabra de Dios. Entonces, es para todos, nos corresponde a todos. Porque así como dice el dicho, que de todo hay en la viña del Señor, encontramos pastores piadosos, pastores que realmente han aceptado su llamado, pastores que están comprometidos con la obra y con el Señor y que en sus propias fuerzas no pueden seguir, sino que en las fuerzas del Señor siguen en obediencia, tratando de cumplir su palabra, luchando contra toda clase de obstáculos, desde espirituales, sociales, emocionales, familiares, situaciones de salud, situaciones de economía. Y los pastores, aparte de esto, con lo que luchaba Jeremías, aparte de eso, luchan con la carga de cada hermano en la iglesia. Y aparte de eso, luchan con ¿qué? Con la carga que tiene su familia encima. Porque no crean, otros pastores también sentimos cuando alguien de nuestra familia está apartado del Señor. Y eso es una carga doblemente pesada. Es una carga doblemente pesada. Pero ¿qué nos toca seguir a nosotros? Nos toca seguir adelante. Porque nuestra mejor predicación para la iglesia, para que entiendan y sepan la palabra de Dios, es nuestra fe en Él y en nuestro testimonio. Es en la fe que entendamos que pase lo que pase, el Señor está en control. Que entendamos que nuestra fe y nuestro testimonio es el mejor mensaje que yo le puedo entregar a la iglesia. La mejor predicación que le puedo dar a la iglesia es que vean la fe en quien yo he creído, cómo está mi fe y cómo está mi testimonio. Pero toda la Biblia también nos dice que el profeta Jeremías emitió esta reprimenda ¿a qué? A los asalariados. El profeta Jeremías también se dedicó a los asalariados y dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y el versículo 11 dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Hermanos, Jeremías llamó a estos hombres profetas de Sodoma y enumeró toda la clase de maldades que vio en ellos. Y yo me ponía a ver y comparaba en la clase de maldad que había en esos corazones de esos profetas, de esos pastores asalariados, y la miré y me di cuenta que no cambia nada a la lista de los pastores hoy en día, que simplemente están en el ministerio asalariados, pensando en el salario mensual, pensando en su posición, pensando en su orgullo y su fama. Entonces vimos que Jeremías dice que el adulterio es el primer característica de esos pastores asalariados. Pastores con ojos llenos de lujuria. Ellos son sensuales, son carnales, con ojos que errantes. Son pastores que llegan y dicen a predicar santidad, pero en cualquier oportunidad que tengan no la pierden para mirar o para pensar quién sabe qué con sus ojos. Son pastores que caminan en la mentira. La verdad no está en ellos. Solo contaban y cuentan historias que el rey o la gente no quería escuchar. En ese caso, los pastores de la antigüedad contaban historias y daban profecías que el rey quería escuchar y que la gente quería escuchar. Y así vemos hoy en día en nuestras iglesias pastores que en las profecías no hablan más sino de prosperidad, de riqueza, de fortuna, de fama, pero no se atreven a exhortar, no se atreven a hablar del pecado, no se atreven a confrontar a las personas. ¿Por qué? Porque son personas prestigiosas de la congregación. Tercero, ellos fortalecen a los pecadores en sus caminos de maldad. No exponen el pecado de sus miembros prometientes, porque arriesgan sus ingresos del diezmo. Ellos saben que si exhortan a alguien que está diezmando, pueda que ese diezmo se acorte y ya no entra más a la economía.
Entonces, no los exhortan, ¿por qué? Porque arriesgan sus ingresos de diezmo o arriesgan a perder su provisión en el ministerio. También hablan, dice Jeremías, hablan de visiones que no son de Dios. Más bien hablan de visiones carnales diseñadas para levantar sus propios egos y reputaciones. Hablan de que tuvieron visiones, que el Señor me habló, que voy a hacer, que yo tengo que hacer, que yo voy a... Son visiones que el Señor no ha hablado. Son versiones, hermanos, que solamente son para promover sus egos y su reputación. Promueven sueños personales diciendo, Dios ha dicho, cuando Dios no ha dicho nada. Eso hacían los profetas del tiempo de Jeremías, los falsos profetas. Dios ha dicho, vino mi palabra de Jehová, cuando Dios no había dicho nada. Y eso escuchamos hoy en día en los púlpitos. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me ha dicho, cuando Dios no ha dicho nada. Y quizá esto y último, su mensaje solo le sirve a ellos. Porque si se paran a predicar mentiras y engaños, solamente es para su ego. Y la gente que está escuchando no va a sacar provecho de ese mensaje. Entonces, ¿saben qué dijo Jeremías sobre ellos? Jeremías 23, 16, 17 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón o de la boca, y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dice que tendréis paz, y a cualquiera que anda tras la obstrucción de su corazón, dice, no vendrá el mal sobre vosotros. Jeremías, hermanos, está transmitiendo la palabra del Señor y está diciendo al pueblo que dice Jehová, no escuchen esas palabras, no escuchen lo que están predicando el día de hoy. Pero Jeremías también habló de otro tipo de pastor. Jeremías habló de sus siervos, los profetas. Jeremías habló de los que verdaderamente estaban comprometidos con el Señor. Estos hombres son los que están llenos de oración, llenos de verdad y del Espíritu Santo. Jeremías 23, 4 dice, porque sobre ellos llevaré pastores que los apacienten y no temerán más, no se amedrentarán más, ni serán menospreciados, dice Jehová. O sea que estamos viendo que el Señor sí tenía pastores, sí levantaba pastores, ¿para qué? Para que llevaran su palabra. La Biblia nos dice que estos hombres de Dios han estado en el secreto de Jehová. Versículo 18 dice que han estado en el secreto de Jehová. La palabra estado en el secreto quiere decir que ellos tenían comunión con Dios, que ellos tenían una comunicación constante con el Padre Celestial. Hermanos, y esta característica la encontramos una y otra vez en cada uno de los hombres que le sirvieron a Dios. Hombres fieles y comprometidos. Vemos que esos hombres estaban en comunión, en contacto, estaban buscando la presencia de Dios. Pero es características que hoy en día brillan por su ausencia en nuestra religión, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Pero por otro lado, no se puede culpar solamente a los pastores, ¿verdad? Si vemos las cosas por todos la moneda que tiene dos caras, vemos que no solamente podemos culpar a los pastores. Desafortunadamente, la mayoría de personas culpan a los pastores por la muerte espiritual y por el compromiso de la iglesia de hoy. Porque, hermanos, déjenme decirles que si había un pastor tan completo en la palabra y tan completo en el espíritu, como Jeremías no había otro. Entonces la iglesia no podía pedir otra clase de pastor porque Jeremías lo era todo. Jeremías estaba comprometido con Dios. Jeremías siempre esperaba la palabra de Dios. A Jeremías no lo podían comprar con ningún precio. Jeremías lloraba por los pecados del pueblo de Dios. Aún estaba dispuesto a entregar su vida por la iglesia.
Es más, vemos que Jeremías fue enviado a la cárcel y Jeremías fue enviado a un pozo cenagoso, solo por decir que la verdad. Entonces, la iglesia de ese tiempo tenía un pastor con todas las características que el Señor daba, ¿verdad? Hermanos, entonces vemos que no solamente es culpa de los pastores. Claro, tienen gran responsabilidad y gran culpabilidad, pero no solamente culpa de los pastores. Nosotros como iglesia no podemos decir, no, es que los pastores han venido engañando a las iglesias. No, y hermanos, hay un estudio que los doctores, los especialistas en psicología y cosas de la mente y todo, han llegado a concluir que me olvidó la palabra. El abusador llega hasta donde el abusado lo permita. Y grave eso en la mente. El abusador llega hasta donde el abusado lo permita. ¿Qué quiero decir? Que si yo como pastor estoy abusando en mi iglesia y vengo aquí a predicar fantasías, tonterías y cuentos, ustedes como abusados no pueden seguir escuchando. Tiene que haber uno, al menos, que se pare y diga, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios nos confronta una verdad. Entonces, no solamente es culpa de los pastores, es culpa de la iglesia. Es culpa de la iglesia que se ha sentado a escuchar y a vivir solamente fantasías. El abusador llega hasta donde el abusado lo permita llegar. Entonces, decíamos que Jeremías era un hombre que estaba comprometido con Dios. Tú puedes leer la palabra del libro de Jeremías y vas a encontrar ese compromiso de ese hombre con Dios. Jeremías siempre esperaba que Dios le hablara. Él no iba a hablar por hablar ni por él. Jeremías esperaba que la palabra de Dios viniera a él para transmitirla a su pueblo. Jeremías era tan recto que no lo puedan comprar nadie por ningún precio, ningún rey ni ninguna persona. Jeremías lloraba, porque a él lo llaman el profeta llorón, porque él lloraba por los pecados del pueblo de Dios. Él sentía ese peso en su corazón, esa tristeza, y lloraba. Jeremías estaba dispuesto a entregar su vida por la iglesia, y Jeremías fue enviado a la cárcel. Una y otra vez, hermanos, escuchamos que dice que Jeremías esperaba la presencia del Señor hasta que la palabra del Señor viniera a él, ¿verdad? Siempre escuchamos. Y esa frase que acabo de decir, que Jeremías esperaba la presencia de Dios, aparece más de 50 ocasiones en el libro de Jeremías. O sea, nos está mostrando y repitiendo que Jeremías esperaba la palabra de Dios. Jeremías no hablaba por hablar. Jeremías, cuando hablaba, era porque llevaba un mensaje del Señor. Algo que necesitamos tener en cuenta nosotros es que en esos días de Jeremías no había escasez de la verdadera palabra de Dios. Muchos dicen, no, es que el pueblo se descarrió porque había escasez de la palabra de Dios. No, ciertamente vemos que el Señor siempre había tenido sus profetas y sus verdaderos pastores, aún en los tiempos del compromiso y en los tiempos del destierro. Una y otra vez leemos en la Biblia, y la palabra del Señor vino a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, vino a Daniel, a Oseas, a Joel, a Amós, a Jonás, vino a Miqueas, a Habacuc, vino a Sofonías, a Ageo, Zacarías y a Malaquías. O sea, la palabra de Dios no escaseaba, la palabra de Dios estaba ahí. Y la palabra de Dios era siempre con un aviso claro, lleno de juicio contra el pecado, pero lleno de esperanza para el arrepentimiento. Eso es lo mejor, lo impactante, hermano, de la palabra de Dios. Era una palabra que era un aviso claro, lleno de juicio contra el pecado, pero lleno de esperanza para el arrepentido. Por eso vemos que Jeremías no solamente los exhortaba y les decía, sino que les decía, si hacen esto, el Señor los va a bendecir, pero si no lo hacen, van a ir al contrario. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, repito, es siempre un aviso claro, lleno de juicio contra el pecado. Es un mensaje claro, lleno de juicio contra el pecado.
pero está lleno de esperanza. ¿Para qué? Para el arrepentido. Es un llamado de separación de la impiedad a una vida continua de santidad. Usualmente había 3 clases de respuestas a la palabra de Dios, a la palabra de verdad. Y esas 3 clases, hermanos, que vemos que enumera el profeta Jeremías, las podemos encontrar hoy en nuestra iglesia. Las podemos ver hoy en el presente en nuestra iglesia. ¿Cuáles son? La primera es que muchas personas simplemente no desean oír lo que Dios está diciendo. Simplemente eso. La segunda, muchos abren sus oídos y corazón a prédicas que aparentemente son agradables, aparentemente son confortables, suaves y fáciles, pero que en el fondo son un veneno letal para su vida espiritual. Y la tercera es que otros por su deseo, tienen deseo de oír la palabra de Dios, pero por sus ocupaciones y su orgullo de sobresalir en lo que hacen, no la escuchan. 3 cosas que vemos hoy en nuestra iglesia, hermanos. 3 cosas que vemos hoy en la sociedad. Si tú te preguntas, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué la iglesia está como está? ¿Por qué la familia está como está? Simplemente por 3 cosas. Muchos simplemente no desean oír lo que Dios está diciendo. Muchas personas simplemente no quieren oír lo que Dios está diciendo. Otras simplemente están abriendo sus oídos a mensajes de esperanza, de prosperidad, de felicidad, de alegría. Mensajes que aparentemente son agradables, son mensajes fáciles, pero son en el fondo un veneno letal para nuestra vida espiritual. Y otros por su parte desean oír lo que Dios está diciendo, pero por sus ocupaciones y su orgullo por salir lo impide. Miremos la primera. Muchos no desean oír lo que Dios está diciendo. En el caso de los israelitas, hermanos, podemos ver que ellos no tenían la intención, ni la mínima intención de dejar sus caminos pecaminosos. A cambio de esto, sí deseaban una palabra suave, un mensaje relajante, un mensaje tranquilo para llevar una vida llevadera, disimulando el pecado y amortiguando el resultado y las consecuencias del pecado. El profeta Isaías, hablando del profeta Isaías, habla acerca de ellos en Isaías 39:10. El profeta Isaías dice: porque este pueblo es rebelde, son hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no tengas visiones, y a los profetas: no nos profetices la verdad, sino decinos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Eso le dice la palabra de Dios, Isaías 39. La versión de lengua actual dice: los israelitas son un pueblo que no quieren obedecer la enseñanza de Dios, son infieles y rebeldes, no quieren que los videntes cuenten sus visiones, tampoco quieren que los profetas les digan la verdad, prefieren que les hablen de cosas agradables, prefieren seguir creyendo que todo va a salir bien, que tú vas a ser prosperado, bendecido y vas a andar en victoria, que tú vas a pasar a otro nivel, que tú estás próximo a llegar a otro escalón. Eso preferían ellos. Ahora, la pregunta que debemos hacer nosotros el día de hoy es: en la actualidad, en el presente que vive la iglesia de hoy, ¿será que encontramos creyentes que desean que sus pastores lleven mensajes suaves, agradables y engañosos? ¿Verdad que sí? A mí me costaba trabajo querer eso, pero me puse a pensar y dije: claro, Señor, en este tiempo podemos encontrar creyentes que no solamente desean, sino que prácticamente nos piden que nosotros llevemos mensajes suaves, mensajes agradables y mensajes que los engañan. Entonces, yo creo que sí hay mucha gente así. De pronto no la escuchamos expresarse con palabras, pero hermanos, créanme que con su reacción podemos ver claramente la respuesta. Cuando el pastor, cuando trae un mensaje fuerte de la palabra de Dios que los confronta, los incomoda y los exhorta a cambiar y dejar el pecado, algunos nosotros de aquí desde el púlpito podemos verle sus rostros cómo cambian.
Cuando tenemos una palabra de exhortación, una palabra de reflexión, una palabra que tienen que dejar su vida pecaminosa y alinearse a lo que el Señor está hablando, vemos que sus rostros cambian. Otros prefieren irse de la iglesia. Otros enfrentan o entran en murmuración y crítica. Comienzan a criticar las prédicas del pastor con la excusa: no, es que la iglesia no necesita mensajes tan fuertes. La iglesia necesita predicaciones de amor, de esperanza y de cómo puede hacer frente a los problemas diarios. ¿Cómo nosotros podemos pararnos aquí, hermanos, a dar mensajes de amor, de esperanza, si nosotros tenemos que confrontar al pueblo? Que somos pecadores y estamos en pecado y necesitamos salir de esa situación. Entonces, no podemos solamente traer predicaciones de amor, de esperanza, de aliento, de prosperidad, cuando el mayor problema en que vive la humanidad es el pecado. Y si no tratamos ese mal de raíz, la enfermedad continúa creciendo hasta llevarnos a la muerte espiritual. Entonces, ¿de qué nos sirve tratar nuestros problemas diarios y tener enseñanzas que nos enseñen a vivir con su problema diario y seguir sumergidos o seguir conviviendo con el pecado? De nada te sirve a ti aprender a vivir una vida sin problemas, sin afanes, si sigues sumergido en el pecado. Lo primero que necesitamos nosotros erradicar o tratar es el pecado. Isaías, en el versículo 11 de este mensaje del mismo capítulo 30, él continúa describiendo a este pueblo rebelde que dicen: dejad el camino, apartado de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo Israel. Querían ignorar cualquier palabra, querían ignorar cualquier prédica que expusiera el pecado. Ellos querían ignorar eso hasta el punto que exigían que tanto el mensaje como el mensajero fueran detenidos. Ahora, veamos la advertencia que dice el Señor por medio del profeta Jeremías a aquellos que no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios. Jeremías 9, 13, 15. Dijo Jehová: dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes bien, se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según la enseñanza de sus padres. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré de beber aguas envenenadas. Palabra dura, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Por eso decía que este mensaje es para todos nosotros, no solamente para los pastores, que debe ser un mensaje bien recibido para los pastores, pero también para la iglesia, para el pueblo, para la gente que critica y que vive quejándose, que están como están por culpa de otros. El segundo punto es que muchos abren sus oídos y su corazón está claro de arrepentimiento, pero aparentemente escuchan predicaciones agradables, confrontantes, suaves y fáciles, pero en el fondo es un veneno, en el fondo es algo que va a acabar. Rechazan cualquier mensaje que toque sus pecados, rechazan cualquier mensaje que toque sus ídolos. Cuando, claro, vemos en Jeremías 47 esta ilustración, que solamente un remanente fue dejado y Johanán era ahora el líder. Capítulo Jeremías 42, en todo el capítulo encontramos esto, y dice la palabra de Dios: ellos decidieron correr a Egipto, así que acamparon en Belén y llamaron a Jeremías para que tratara de conseguir una palabra del Señor. Escúchenme bien, hermano. Y ellos decidieron correr hacia Egipto, así que acamparon en Belén y llamaron a Jeremías para que tratara de conseguir una palabra del Señor. O sea, ellos reconocían que Jeremías era un enviado de Dios. Reconocían que la palabra que daba Jeremías era palabra de Dios. Y le dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios
por todo este resto. Pues muchos de ellos se quedaron unos pocos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino donde debemos andar y lo que hemos de hacer. Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y la lealtad, y si no lo hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te envió a nosotros, moriremos. Ellos reconocían y le pidieron a Jeremías que intercediera, que fuera y pidiera palabra de Dios para ellos. Pero ellos decían, sea buena o sea mala la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos nosotros, la obedeceremos. Jeremías 42:6. Dice, ¿has oído de gente que sonaba de esta manera? ¿Tú has escuchado, hermano, de personas de esa manera? Que dicen, pastor, ore por mí, pastor, ore por mi familia, y yo voy a hacer la voluntad de Dios, sea cual sea, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Que dicen, pastor, por favor, ore, yo quiero verdaderamente escuchar la palabra de Dios, esa palabra de verdad. Y ellos dijeron, queremos la verdad, lo que sea, lo que nos digas, la obedeceremos. Nos guste o no nos guste, la vamos a obedecer. ¿Qué hizo Jeremías? Seguimos el relato. Así que Jeremías se encerró con Dios por 10 días. Veamos, hermanos, este compromiso de Jeremías, que cuando el pueblo acudió a él a pedir palabra, Jeremías no soltó la primera palabra que venía, sino él dijo que se encerró 10 días con el Señor. Y me imagino que le decía, Señor, tú oíste como ellos lloran por recibir una palabra pura. Dame palabra de tu propio corazón para este pueblo. Pero ¿saben qué contestó el Señor? El Señor le contestó, están mintiendo. Ellos no desean mi palabra, están llenos de idolatría. Ellos solo dicen que desean la verdad, pero ya decidieron hacer lo que desean. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hermanos, ¿cuántas personas, lo digo por simplemente una ilustración, cuántas personas vienen a nosotros a pedir un consejo? Pastor, pastora, humildemente, en la sabiduría que el Señor nos ha dado, vemos una claridad y le damos a ellos una opción para hacerla. No una obligación, sino una opción para hacerla. Y la comparamos con la opción que ellos han tenido y vemos que hay una diferencia grande. Vemos que lo que el Señor está diciendo es lo que necesitamos. Pero que desafortunadamente cuando volvemos a preguntar a personas, ¿y a fin qué pasó? No, pastor, me dije que a lo último hice lo que yo pensaba hacer. Entonces, ¿para qué piden consejo? ¿Para qué buscan de la palabra de Dios? Si ya tienen decidido lo que van a hacer. Si ya saben lo que van a hacer. Y eso le dice el Señor. El Señor le contestó, están mintiendo. Ellos no desean mi palabra. Ellos están llenos de idolatría. Ellos dicen que desean mi palabra, pero ya decidieron lo que van a hacer. Ya decidieron lo que desean. Entonces Jeremías fue a ellos con la palabra de Dios y le dijo, si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no los destruiré. No temeráis la presencia del rey de Babilonia, porque estoy con vosotros. ¿Para qué? Para salvarlos y libraros de su mano. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, sino que entraremos en la tierra de Egipto, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y allí moriréis. Jeremías 42, 10 al 16. Entonces vemos que los líderes acusaron a Jeremías. Ellos dijeron a Jeremías que estaba hablando falsamente. Y así como Dios les había dicho a Jeremías, ellos dijeron ir por otro camino. Dios se lo advirtió a Jeremías, tú vas a ir a darles consejo y vamos a ir por otro camino. Por su propio camino. ¿Sabe qué contestaron ellos? Ellos dijeron, entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre. Jeremías 42, 14. Ellos rechazaron la palabra de Dios
porque estaban cansados del sonido de la trompeta, estaban cansados de la guerra espiritual, estaban cansados de la exhortación de la gente, y decían: es muy grande esta lucha que nosotros debemos tener. Estamos cansados de escuchar tantas trompetas y truenos. Así que ellos fueron por su propio terco camino. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ellos murieron a espada, tal como Dios había dicho, excepto un número muy pequeño. Hermanos, este es el cuadro de muchos cristianos. Esto pasó en el Antiguo Testamento, lo estoy dando con citas bíblicas, pero este es el cuadro de muchos cristianos en estos días. Están cansados de escuchar trompetas proféticas anunciando el juicio que viene. Están cansados de la guerra espiritual que le decimos nosotros aquí del púlpito, de lo que es la palabra de Dios. Estamos constantemente en una guerra espiritual. No se duerman, sigan batallando, no den paso al enemigo, no le den campo al enemigo, sigan batallando. Entonces dicen: estamos cansados de escuchar las prédicas de guerra espiritual y de palabras que no nos convienen y de luchas que trae la vida. Ellos dicen: por favor, déjeme ya. No quiero más reuniones de oración, no quiero más reuniones de convicción, no queremos sermones que nos desconcentren, sino queremos una vida tranquila, una vida en paz y una vida que nos llene de gozo. Y yo me pregunto otra vez, en la iglesia de hoy, ¿hay gente de ese pensar? Sí, hermanos. Hay gente de ese pensar. Hay gente del pensar de que ya está bien, de que se están advirtiendo que tenemos que dejar el pecado, de que se le esté advirtiendo y constantemente diciéndole: oren, busquen de Dios, lean la Biblia, aseguren que su presencia está con ustedes, dejen el pecado, busquen la santidad. Hay gente que está cansada de eso. Y hay gente que dice: no más reuniones de oración, no más reuniones o sermones que nos confrontan. Y tercera y última, hermanos, otros por su parte desean oír lo que Dios está diciendo, pero sus ocupaciones y su orgullo por sobresalir se lo impiden. Yo leía esa palabra y decía: Señor, es que verdaderamente lo que tú estás hablando es lo que estamos viviendo. Lo que tú estás hablando por medio de Jeremías es lo que estamos viviendo. Miremos un ejemplo en la Biblia. Vemos que el rey Sedequías era un hombre con gran poder, tenía influencia y mucha autoridad, ¿verdad? Sedequías era hijo del rey Josías y fue el tercero de sus hermanos en sentarse en el trono antes de sus hermanos mayores, que eran Joacás y Joaquín, que habían gobernado Judá. Dice la Biblia que su padre Josías fue un hombre piadoso, ¿verdad? Entonces esto nos deja ver que el rey Sedequías tenía un trasfondo en todo lo relacionado con las cosas de Dios. O sea, él no era ajeno a las cosas de Dios, él no era ajeno a lo que el Señor mira. Jeremías 37 nos deja ver que cuando Sedequías heredó el trono, él no tuvo tiempo para el Señor. Cuando Sedequías heredó el trono, no tuvo tiempo para el Señor. Jeremías 37, 1, 2 dice: en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a la palabra de Dios, los cuales ha dicho por el profeta Jeremías. Entonces, hermanos, no obedeció, no tenía tiempo hasta que llegó una crisis. Escúchenme bien esto. Él heredó el trono y se olvidó de Dios. No tenía tiempo, no escuchaba su palabra, no incitaba al pueblo a buscar de Dios, sino que simplemente se olvidaron de Dios, se olvidaron de todo lo que el Señor decía en su palabra. Y dice que de pronto vino una crisis.
llegó una crisis a su vida y frente a esta crisis, cuando se encontró rodeado por el ejército, el cual era el de los caldeos, que eran hombres fuertes y poderosos, con esta invasión vino la escasez del hambre, del pan y del agua, ¿verdad? Entonces, dice que Sedequías se acordó del rey de Jeremías. El versículo 3 dice que el rey Sedequías se acordó del profeta Jeremías, 37:3, dice, y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Sedequías, al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijeran al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Se acordó de Dios, ¿verdad? Pero después de qué? De que le vino una crisis. O sea, estaba en su reinado, estaba arriba, no se acordó de Dios, no hizo lo bueno, no incitó al pueblo a buscar de Dios, sino que se olvidó de Dios. Pero cuando vino la crisis, cuando se sintió en crisis, se sintió en necesidad, ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace el rey? Y manda a buscar a Jeremías y dice, y envió el rey a Sedequías a Jucal, hijo de Sedemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijeran al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Hermanos, y así sucede con mucha frecuencia en nuestra vida. Muchos nos enfrentamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Y parecemos ser sinceros en buscar a Dios. Sedequías parecía ser sincero y deseaba la verdad. Sonaba tan sincero que llamó a la nación entera a orar. Pero Jeremías, ¿qué le profetizó? Destrucción. Le profetizó la palabra que el Señor le enviaba al pueblo. Dice el versículo 5, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia a ellos, a los oídos de los caldeos que tenían situado en Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces, así sucede en nuestra vida. Todo vuelve a la normalidad. Pasa la tormenta y todo vuelve a la normalidad. Todos pusieron la crisis en sus mentes y olvidaron lo que estaban viviendo y volvieron a su rutina diaria. Hermanos, esto lo estoy dando para que veamos, lo comparemos con nuestro día de vivir. Nosotros cuando estamos buscando de Dios, pidiendo a Él una bendición, nos la concede, ¿verdad? Pero en ese momentico que nos concede la bendición, ya no nos queda tiempo de buscarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque estamos ocupados en los quehaceres que hemos pedido como bendición. Y seguimos nuestra vida como si Dios no existiera, porque estamos arriba, estamos triunfando. Pero llegó una crisis, y llega una crisis al cristiano, y se acuerda que hay un Dios. Y manda a Jeremías y le dice, por favor, ruega a Dios por nosotros. Es más, este rey llamó al pueblo, a la nación entera a orar. Pero Jeremías volvió y le profetizó, ¿qué? Destrucción. Entonces el ejército del faraón se levantó y salieron de Egipto. Y llegó noticia a los oídos de los caldeos que tenían situado Jerusalén. Y ellos de temor se retiraron de Jerusalén. Y como sucede en nuestra vida real, todo vuelve a la normalidad, todo está bien. Pero versículos 6, 8 dice, entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diles así al rey Judá, que os envío a mí para que me consultéis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra de Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esa ciudad y la tomarán y la pondrán aquí a fuego. ¿Se imagina esa noticia? Cuando Sedequías estaba bien, el Señor le manda otra palabra. Le dice, digan a Sedequías y al pueblo que el ejército que los iba a salvar se devolvió. Entonces, por lo consiguiente, nuevamente van a ir el ejército a atacarlos y lo tomarán y los pondrán a fuego. Entonces, la historia nos cuenta en Jeremías 37, 17, que por tercera vez, aún estando preso Jeremías, mandó el rey Sedequías por él nuevamente y le preguntó, ¿hay palabra de Jehová para mí?
Y Jeremías dijo, ay, y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás que entregado. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego. Y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me encarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que te han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han preservado contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies y se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos y los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, en esta ciudad será quemada que a fuego. Hermanos, es bueno que leamos esta historia para que entendamos el contexto. Pero vemos que por el orgullo del rey Sedequías lo llevó a no oír la palabra de Dios. Porque Jeremías dijo, el Señor dice que se queden aquí quieticos, van a estar bien, van a prosperar y yo los libraré. Y Sedequías por su orgullo dijo, no, yo no puedo, porque los que se entregaron a ellos van a venir contra mí. Entonces ignoró la palabra de Dios. Entonces no escuchó la palabra de Dios, sino que decidió hacer su propia voluntad. ¿Y saben cómo terminó el rey Sedequías? Lean Jeremías 39, 4, 7. Dice, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Araba. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribia en tierra de Arab, donde está Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribía, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y dice, y sacó los ojos del rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Hermanos, él no pudo obedecer la palabra de Dios ni recibió la palabra de Dios por su orgullo, sus ocupaciones y su entretenimiento diario. Entonces, con estas tres características que pudimos ver el día de hoy, hermanos, no se trata que nosotros sigamos buscando culpables. No se trata de eso. No se trata de que tú y yo sigamos tildando o señalando a los pastores. No se trata que nos culpemos nosotros como iglesia, sino lo que se trata es que entendamos que todos tenemos una responsabilidad, que la responsabilidad de estar como estamos, como iglesia, como familia, como país, como humanidad, como cristianos, es de todos y cada uno de nosotros. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿en cuál de estas tres te encuentras tú? ¿En cuál de estas tres etapas te encuentras tú? ¿No quieres oír la palabra de Dios? ¿No quieres oír lo que Dios está diciendo? ¿Rechazas lo que Dios está diciendo? ¿O solamente tus oídos, tu corazón están expuestos a recibir predicaciones suaves y fáciles, pero son un veneno? ¿O estás tú ansioso de hacer la palabra de Dios, pero tu ocupación y tu orgullo por conseguir sobresalir te lo impide? Yo quiero, hermanos, que reflexionemos hoy como iglesia. No busquemos culpables, sino que entendamos cuál es nuestra responsabilidad, dónde estoy yo y qué debo hacer. Esa es la reflexión del día de hoy. Tanto nosotros como iglesia como los pastores tenemos la culpa. Pero es tiempo
que comencemos, hermanos, a dar un paso atrás. Y comencemos, hermanos, a alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Comencemos nosotros, hermanos, a entender que lo que el Señor dice en su palabra es algo grato que es para nosotros. Hermanos, yo leía el libro de Jeremías, leí Jeremías y en el capítulo 5 encontré algo, ¿verdad, hermanos? Que me puso a pensar. Versículos del 11 al 14 del capítulo 5. Dice la palabra de Dios, porque resueltamente se revela contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dijo Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así que se hará palabra, así se hará a ellos. Dice el versículo 14, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron estas palabras, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Escúcheme bien. Por lo que han dicho y negaron a Jehová y por lo que creen que no va a venir, Jehová ha dicho, porque dijeron las palabras que yo negaron a mí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña. ¿Y qué? Y los consumirá. Nos lleva a reflexionar, hermanos. Si la palabra de Dios es fuego consumidor y los que somos reacios y rebeldes a su palabra somos leña, ¿qué nos espera? Es simple, o sea, es 1 más 1 es 2. Por eso la reflexión del día de hoy, hermanos, no busquemos más culpables. Entendamos que la culpabilidad está en cada uno de nosotros. Simplemente comencemos a trabajar para salir del estado en que nos encontramos y para entender, hermanos, que el Señor hace mucho tiempo nos está mandando alertas, 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 que no debemos pasarlas por alto, sino que comencemos, hermanos, a tomarlas en serio. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho trabajo que hacer, desde los pastores para abajo. Por eso el día de hoy, hermanos, necesitamos pedirle al Señor sabiduría, entendimiento y sobre todo pedirle que en nuestro corazón haya un gran compromiso por buscarlo a Él y su palabra. Vamos a celebrar la Santa Cena el día de hoy y que sea un tiempo para que reflexionemos, que sea un tiempo en que vamos a abrir nuestro corazón y permitirle al Señor que nos enseñe, que nos muestre, que nos deje ver la realidad, en dónde estamos nosotros parados, dónde nos encontramos nosotros en su palabra y su evangelio. No solamente cristiano es el que viene a la iglesia cada 8 días, ni cristiano es aquel que predica palabras bonitas. Cristiano es todo aquel que está rendido al Señor en cuerpo, alma, mente y espíritu. Sí, hermano, este tiempo que vamos a tenerlo, vamos a aprovechar y pedirle al Señor que nos enseñe. Es como dice el apóstol Pablo en su palabra. El apóstol Pablo en su palabra, en Corintios, nos dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
Dice, si pues nos examinaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Me está pidiendo el Señor, por el apóstol Pablo, que examinemos nuestro corazón, que nos probemos a nosotros mismos y que con una oración sincera, en nuestras palabras, le pidamos a Dios que nos revele, nos enseñe, nos muestre pidamos a Dios que nos revele, nos enseñe y nos muestre cuál es nuestra verdadera situación espiritual. ¿Dónde estamos nosotros parados? Si verdaderamente hemos creído en su palabra, si verdaderamente estamos obedeciendo su palabra, o simplemente estamos llevando una religiosidad, una rutina, como por decir que somos cristianos. Abre tu corazón. Permite que el Espíritu Santo en este momento te hable. Es el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados, mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre están delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de ti tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará en mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Dice en su palabra, Señor, que dejó establecida la Santa Cena, y dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la lleváis en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comáis ese pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor Jesús anuncias que hasta hoy Él venga. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento precioso, Señor, que nos regala, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, Dios, Señor Padre, que nos enseña, Señor, nos confronta, Señor, una realidad, Señor. Permítenos, amado de los cielos, Señor, abrir nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón, Señor, y que nuestro espíritu se una al tuyo, Dios mío, Señor Padre. Que podamos, Dios mío, no solamente escuchar, Dios mío, tu palabra, Señor, sino obedecer tu palabra, Dios mío, Señor. Perdona nuestras rebeliones, Dios mío, Señor. Perdona, Dios mío, cuando queremos ser más sabios, Dios mío, lo que tú eres, Dios mío, Señor. Y hoy, Dios mío, te damos gracias por este momento, Señor, que nos permite como iglesia, Señor, celebrar la Santa Cena, Señor. Gracias, amado Dios, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Señor, de los cielos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, Señor, por nuestra familia, Señor, por tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Te damos gracias, Señor, por todo, y te invitamos a que te quedes con nosotros, Dios, que permanezcas, Dios mío, en nuestra vida, en nuestra mente, que se vale para siempre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén.